Gastar 20 euros en un banquete el lunes y el resto de la semana pasar hambre es una estupidez. Pero es exactamente lo que estás haciendo con tu entrenamiento cuando haces el clásico lunes de pechito. Lo concentras todo en un día y dejas el resto de la semana prácticamente vacío. Y por eso llevas meses estancado. Hacer 20 series de pecho en un solo día no es machacarse, es malgastar recursos. Y mientras sigas así, estarás tirando la mitad de tu progreso a la basura. Porque hay una forma mucho más inteligente de hacerlo. La clave no es entrenar más, es dejar de gastar tus recursos donde no sirven. Y al final te voy a enseñar exactamente cómo organizar tu semana, sin importar si tienes 3 o 5 días para entrenar. Si alguna vez has buscado una rutina en internet, seguro que has visto o incluso seguido algo así. Lunes pecho, martes espalda, miércoles hombro, el clásico un músculo por día. Lo revientas y no lo vuelves a tocar en toda la semana. Y parece tener sentido. Le dedicas un día completo a cada músculo, lo llenas de ejercicios, lo machacas a fondo y le das toda la semana para recuperarse. El problema es que este enfoque tiene un fallo de base que casi nadie ve. Y cuando lo entiendes, cambia por completo la forma en la que organizas tus entrenamientos. Cuando entrenas un músculo, le estás mandando una señal para que crezca. Tu cuerpo activa un proceso que se llama síntesis proteica muscular, que básicamente es la reparación y construcción de tejido nuevo. Esa señal se dispara con el entrenamiento, pero lo importante es esto, no dura para siempre. En una persona con cierta experiencia entrenando, esa señal se mantiene activa entre 48 y 72 horas aproximadamente. Después de eso, desaparece. Entonces piénsalo, si entrenas pecho el lunes y no lo vuelves a tocar hasta el lunes siguiente, estás aprovechando esa ventana de crecimiento durante 2 o 3 días. Los otros 4 o 5, ese músculo no está recibiendo ningún estímulo, no está creciendo, está simplemente esperando. Y aquí viene la parte que a mucha gente le cuesta aceptar. Meter más ejercicios y más series ese mismo lunes no compensa los días perdidos. Porque hay un límite a cuánto estímulo útil puede absorber un músculo en una sola sesión. A partir de cierto punto, las series extra que haces ya no aportan crecimiento adicional. Solo acumulan fatiga sin beneficio real. Es lo que se conoce como volumen basura. Trabajo que parece productivo, pero que tu cuerpo ya no puede aprovechar. Volviendo a la analogía del principio, es como intentar comerte toda la comida de la semana en un solo día. Da igual cuánto metas, tu cuerpo no la absorbe igual. Hay un límite en lo que puede procesar de golpe. Y lo que sobra no se convierte en músculo, se convierte en fatiga, en peor recuperación y en semanas enteras desperdiciadas. Ahora dale la vuelta al planteamiento. ¿Y si en vez de hacer 12 series de pecho el lunes, haces 6 series el lunes y 6 el jueves? El volumen total de la semana es el mismo, 12 series. Pero ahora estás activando esa señal de crecimiento 2 veces en lugar de una. 2 ventanas de crecimiento, con menos fatiga acumulada en cada sesión, con series de mayor calidad porque no llegas al final arrastrando cansancio de las 8 o 10 anteriores. Porque seamos sinceros, cuando haces las últimas series de pecho, después de llevar ya un montón de trabajo acumulado en cada sesión, ¿de verdad crees que esas series tienen la misma calidad que las primeras? La respuesta casi siempre es no. Tu rendimiento baja, tu técnica se deteriora y el estímulo que recibes es mucho menor del que crees. Piénsalo como estudiar para un examen. Si tienes 10 horas para prepararte, ¿qué funciona mejor? ¿Estudiar las 10 horas seguidas del día antes o repartirlas en varias sesiones a lo largo de la semana? Todo el mundo sabe que repartir el estudio funciona mejor. Retienes más, asimilas mejor y llegas con más claridad. Pues con el entrenamiento pasa exactamente lo mismo. Y esto no es solo lógica. La investigación lo respalda de forma bastante consistente. A volumen total igualado, entrenar un músculo 2 veces por semana produce más crecimiento que entrenarlo una sola vez. No porque haya magia en el número 2, sino porque repartir el volumen te permite abrir más ventanas de crecimiento con series de mayor calidad en cada una. Y este es el concepto central de todo el vídeo. La frecuencia de entrenamiento no se trata de entrenar más, se trata de distribuir mejor lo que ya haces para que cada serie cuente de verdad. Si no lo repartes, estás dejando resultados sobre la mesa. Vale, si una vez a la semana se queda corto, ¿cuál es el número ideal? Para la gran mayoría de personas, entrenar cada grupo muscular 2 veces por semana es el punto donde se consigue el mejor equilibrio entre estímulo, recuperación y vida real. ¿Se puede hacer 3 veces? Sí. Y en algunos casos concretos tiene sentido. Para principiantes que todavía manejan volúmenes bajos por sesión, para músculos pequeños o rezagados que necesitan más trabajo, o para personas con una capacidad de recuperación por encima de la media. Pero para el perfil medio que entrena con trabajo, obligaciones y vida real de por medio, 2 veces por semana por músculo es suficiente para maximizar resultados sin complicarte la existencia. Y hay algo importante que quiero dejar
claro aquí. Cuando digo mayor frecuencia, no estoy diciendo que tengas que ir al gimnasio todos los días. Frecuencia se refiere a cuántas veces entrenas cada músculo a la semana, no a cuántos días pisas al gimnasio. Y eso lo puedes conseguir entrenando 3, 4 o 5 días. Depende cómo organices tus sesiones. Piénsalo así. Si entrenas 4 días y trabajas cada músculo 2 veces, no necesitas vivir en el gimnasio. Solo necesitas una estructura inteligente. Y eso es más sencillo de lo que parece. Pero aquí es donde la mayoría se pierde. Saben que deberían repartir mejor su entrenamiento, pero no saben cómo montar una semana que tenga sentido con los días que tienen disponibles. Vamos a verlo de forma práctica, porque lo que de verdad determina tu estructura es una cosa muy simple. ¿Cuántos días puedes entrenar de forma consistente? Pero cuidado, hay 3 errores que casi todo el mundo comete al hacer este cambio y que, con alguno de ellos, perderás músculo en lugar de ganarlo. Te los cuento al final. Pero ahora vamos con las rutinas. Si puedes entrenar 3 días a la semana, lo más eficiente es una rutina de cuerpo completo, lo que en inglés se llama full body. 3 sesiones y en cada una trabajas todos los grupos musculares principales. Cada músculo se entrena 3 veces por semana, pero con pocas series por sesión, así que el tiempo de cada entrenamiento se mantiene razonable. Es probablemente la estructura más infravalorada que existe, y para alguien con 3 días disponibles funciona increíblemente bien. Si tienes 4 días, la estructura que mejor encaja es torso-pierna, o upper-lower en inglés. 2 días de tren superior, 2 días de tren inferior. Cada músculo se trabaja 2 veces por semana. Las sesiones son manejables en duración y la recuperación encaja de forma natural entre sesiones. Y si puedes entrenar 5 o 6 días, entonces el push-push-legs, es decir, empuje, tirón y pierna, es una opción muy sólida. Repites el ciclo 2 veces por semana. Cada músculo se entrena 2 veces y las sesiones son más cortas porque el trabajo se distribuye en más días. Eso sí, necesitas más días de gimnasio para que la estructura funcione. Ahora, y esto es clave, no existe la rutina perfecta. Lo que existe es la rutina que encaja con tu vida y que puedes mantener semana tras semana. Si solo puedes ir 3 días, no te montes un push-pull-legs porque lo haga un influencer. Haz un full body bien planificado y vas a progresar perfectamente. Y un detalle que mucha gente pasa por alto. Dentro de cada estructura puedes ajustar. Si un día tienes menos tiempo, acorta esa sesión haciendo los ejercicios principales y dejando los accesorios. La clave es mantener la frecuencia, no que cada sesión sea perfecta. Una sesión corta siempre es mejor que una sesión perdida, porque el error más grave que suele haber no es elegir la estructura equivocada, es elegir una estructura que no cabe en tu semana y acabar saltándote días constantemente. Ahí es donde empiezas a dejar músculos sin entrenar, a acumular semanas irregulares y al final estás de vuelta en el punto de partida, frustrado y sin resultados claros. Y eso no es un problema de disciplina, es un problema de diseño. Ahora viene lo que se suele escuchar. Yo cuando entreno un músculo 1 vez por semana, me dejo la piel, lo noto destrozado. Siento que he trabajado de verdad. Si lo reparto, no me quedo con esa sensación. Y ahí está el problema. Estás confundiendo sensación con resultado. Que un músculo te duela 3 días no significa que esté creciendo más. De hecho, puede significar que le has dado más daño del necesario y que estás desperdiciando días de entrenamiento útil mientras se recupera de ese exceso. Las agujetas excesivas no son un indicador de buen entrenamiento. Son un indicador de que tu cuerpo no estaba preparado para ese estímulo o de que te has pasado de volumen en una sola sesión. De hecho, a medida que tu cuerpo se adapta a entrenar un músculo con mayor frecuencia, las agujetas disminuyen. Y eso no significa que el estímulo sea peor, significa que tu cuerpo se ha adaptado a esa frecuencia de trabajo. Y eso es precisamente lo que quieres. Y luego está la otra objeción clásica. Pero los culturistas profesionales entrenan un músculo por día y están enormes. Es verdad, pero los culturistas profesionales tienen una genética excepcional. Muchos utilizan sustancias que cambian por completo las reglas hormonales del juego y llevan décadas de entrenamiento acumulado. Su contexto no tiene nada que ver con el tuyo ni con el mío. Lo que les funciona a ellos no se puede trasladar directamente a una persona natural que entrena 3, 4 o 5 horas a la semana. Pero para una persona natural, con capacidad de recuperación normal y tiempo limitado, repartir el volumen en mayor frecuencia es una ventaja clarísima. No es opinión, es lo que la evidencia muestra de forma consistente. Y volviendo a lo que dejamos en el aire antes, quiero repasar 3 errores que suceden cuando alguien intenta hacer esta transición a mayor frecuencia. Porque entender el concepto está bien, pero aplicarlo mal te puede dejar igual o peor. El primero es duplicar el volumen sin darte cuenta. Si entrenabas pecho una vez por semana con 12 series y ahora lo entrenas 2 veces, no hagas 12 series cada día. Eso serían 24 series semanales, que para la mayoría es bastante más de lo que necesitan y pueden recuperar. La idea es repartir las mismas 12 series, 6 y 6 o 7 y 5. El volumen semanal se mantiene igual,
lo que mejora es la distribución. El segundo es no dejar suficiente espacio entre sesiones del mismo músculo. Si entrenas pecho el lunes, no lo vuelvas a entrenar el martes. Necesitas como mínimo 48 horas entre estímulos del mismo grupo muscular para que haya recuperación y adaptación real. Sin esa ventana, no le estás dando a tu cuerpo el tiempo que necesita para construir. Y el tercero es complicar la estructura más de lo necesario. No necesitas 10 ejercicios diferentes por músculo distribuidos en un esquema imposible de seguir. Necesitas una estructura simple que puedas ejecutar semana tras semana sin tener que pensar demasiado cada vez que llegues al gimnasio. 2 o 3 ejercicios por grupo muscular por sesión, bien ejecutados, con un reparto lógico, es más que suficiente. La simplicidad no es falta de inteligencia, es eficiencia pura. Conectando todo lo que hemos visto, la idea con la que la mayoría empieza es que para entrenar un músculo en condiciones necesitas dedicarle un día entero y llenarlo de series hasta reventarlo. Pero lo que hemos visto hoy es que esa lógica falla en su base. La señal de crecimiento no dura toda la semana. Y a partir de cierto punto, meter más series en una misma sesión solo suma fatiga sin sumar resultados. La solución no es entrenar más, es repartir mejor. Distribuir tu volumen semanal en al menos 2 estímulos por grupo muscular. Elegir una estructura que encaje con los días que realmente tienes disponibles y mantenerla de forma consistente. Mismo esfuerzo, mejor distribuido, más resultado. Ahora ya sabes cómo repartir tu entrenamiento. Pero queda una pregunta igual de importante. ¿Cuántas series necesita realmente cada músculo para crecer? Porque repartir bien un volumen que se queda corto o que se pasa de la raya cambia completamente el resultado. Eso lo veremos próximamente. Soy Manu Nieto y esto ha sido Fitnertia. Si quieres ver más consejos sobre cómo entrenar de forma eficiente y sostenible, suscríbete para no perderte lo que viene. Nos vemos y hasta la próxima.